Temas médicos que sabemos que a ustedes les interesan mucho, les preocupan mucho y son siempre de mucha utilidad. Hoy día se encuentra con nosotros el doctor Luis Michea, investigador chileno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Vamos a hablar del diagnóstico precoz renal. ¿Cómo le va, doctor? Gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un tema bastante interesante y que a cualquiera le puede tocar, ¿cierto? Claro, en el mundo en general hay lo que llamamos una epidemia de enfermedad renal crónica, y en particular hay mucha preocupación por este tipo de enfermedad que nos estamos investigando nosotros, que es la enfermedad renal aguda, la falla renal aguda. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste específicamente? Eso es una complicación que se ve generalmente en los pacientes hospitalizados y en particular en la gente que está en las unidades de cuidado intensivo. ¿Ya? Normalmente se ven pacientes que tienen una sepsis, una infección grave, o pacientes que tienen un infarto al corazón. La gente que no tiene mucha actividad, porque cuando uno está hospitalizado, supuestamente está en cama, al estar en cama o estar sentado no hay actividad. Claro, en general se asocia con cualquier condición médica severa. Cuando uno entra a la UTI, el riesgo de que tenga esta enfermedad es alto. En algunas unidades llega a ser el 80% de los pacientes que entran a la UTI tienen una falla renal. ¿Y por qué ustedes hablan de detección precoz renal? Porque el problema que hay con esta enfermedad es que es difícil de diagnosticar. No es como el infarto al corazón, que, ¿no es cierto?, cuando se echa a perder el corazón, llega menos sangre, duele. Bueno, el riñón no tiene nervio sensitivo, así que no da ningún signo, ningún síntoma. Baja un poco la producción de orina y Baja, sí, pero esa baja no siempre ¿No es síntoma? No es un síntoma suficiente. Ya. Y normalmente hay que diagnosticarla con exámenes en la sangre. Y el problema es que los exámenes que existen ahora para el diagnóstico son tardíos. Entonces los pacientes pueden pasar hasta 2 días con falla renal y todavía los exámenes no hay ningún indican. síntoma que nos pueda indicar alguna luz. Solamente la baja del volumen de orina. Pero en un paciente grave, por ejemplo en un paciente que tuvo un infarto, tú te imaginas que le baje el volumen de orina no necesariamente está asociado con la enfermedad. Entonces el drama de esto es que se diagnostica tarde, y como se diagnostica tarde no se ha podido estudiar y tampoco hay un tratamiento específico para la enfermedad. Entonces nuestro interés es lograr tener un examen que precozmente en horas, igual que cuando uno tiene un infarto al corazón, te hacen un electro, instantáneamente hay diagnóstico. Algo así para la enfermedad renal aguda. ¿Cuáles son las causas, doctor? La causa es una enfermedad grave, puede ser, por ejemplo, un accidente con una hemorragia, puede ser un gran quemado, puede ser una sepsis, una infección severa. ¿Hay causas hereditarias? ¿Hay otro tipo de causas? No, en general esto es una persona que por alguna razón cayó en la unidad de cuidado intensivo. Se ve, como te digo, es súper común en las unidades. Puede ser la UCI, en la UCI hasta un 80%. Hay países en que un 100% de las personas que llegan a la UCI tienen algún grave falla renal. Aunque llegan por otro motivo. Llegan siempre por otro motivo y como la enfermedad es grave, en general se daña. ¿Por qué afecta tan rápidamente cuando uno camina o trota hay mayor irrigación? Aumenta el gasto cardíaco y aumenta un poco también la sangre que llega al riñón. Sí. O sea, por eso insisto, estar mucho tiempo en cama por alguna enfermedad podría afectar la zona de los riñones. Podría, sí, si es que, por ejemplo, hay un coágulo, hay una obstrucción a la entrada de sangre en la arteria renal. ¿Sin importar la edad del paciente? Sí, sin importar. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, los accidentados son generalmente gente más bien joven en edad productiva. Correcto. Y son candidatos a tener esta complicación. Entonces, el desenlace de esto puede ser, primero, la muerte. Esto es 2 veces más grave, produce más mortalidad, el doble que un infarto al corazón. Es mucho más letal. ¿Por qué se sabe tan poco? Porque se sabe mucho menos que un infarto al corazón. Claro, porque, bueno, primero ocurre en este ambiente que es de los pacientes graves, ¿no es cierto? Cuando el paciente entra a la UTI, uno como familiar dice, pucha, ¿qué pasa? ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo está evolucionando? Y le dicen bien, mal, no te van a decir, además se complicó con una falla renal aguda. Entonces, en la comunidad esto es poco conocido. Pero en la comunidad médica es una tremenda emergencia, porque, como te digo, tiene esta gran mortalidad. Y lo otro es que gran parte de los pacientes que sobreviven a la falla renal quedan con enfermedad renal crónica. Entonces se puede ir con un riñón, ¿no? Claro, se puede vivir con un riñón, pero estos pacientes, el 40% quedan con un déficit renal que es equivalente a menos de un riñón. Y más o menos un 20%, entre un 10 y un 20%, necesitan diálisis al año de haber tenido este episodio. Diálisis. Diálisis, o sea, lo que llamamos nosotros... de sangre. No, tratamiento de sustitución renal. Una máquina que te reemplaza el riñón o un trasplante renal.
Una máquina ¿en eso se está avanzando? ¿En eso hay...? No, las máquinas están, pero lo malo de la máquina de diálisis es que tienes que dializarte varias veces por semana. Los diálisis son 4 horas al menos al día, entonces te liquida Claramente, porque mucha gente cuando uno trata estos temas dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Difícil. La sintomatología Claro, esto tiene que detectarlo el médico que te ve en la unidad de tratamiento intensivo. Claro, pero a ver, ¿me puede dar esto sin estar en la UCI o en la UTI? Sí, te puede dar. ¿Y cómo me doy cuenta? Sí, porque tienes un compromiso general importante. O sea, en una zona sana no le va a dar esto. No. Esto es, te vino una infección grave, tuviste un accidente y una hemorragia grande. Parte del cualquier cuerpo. infección generalizada, una sepsis que puede originarse en un diente, puede originarse en una amigdalitis, puede originarse en una enfermedad. Y esa infección puede conllevar a un déficit renal. Claro, a la falla renal aguda. ¿Un golpe en la zona de los riñones? Claro, también. Un traumatismo, una obstrucción. A veces hay gente que tiene cálculos que le obstruyen la vía urinaria y eso, río arriba, digamos, daña. ¿El cálculo renal es un problema? Podría ser una causa, es poco común en esto, afortunadamente. Normalmente los cálculos son de pequeño tamaño, pero hay algunos pacientes... Duelen mucho, pero son de pequeño tamaño. Claro. ¿Las infecciones urinarias también están incluidas dentro de Sí, se transforma en una infección urinaria complicada. De hecho, está conectado, ¿no? Está claro, como un poco... exactamente. O sea, la infección urinaria habitual, la cistitis, por llamarla así, se puede transformar en pielonefritis y eso en sepsis y ahí tienes problemas, el riesgo de tener falla renal. Doctor Michea, ¿cómo se trata esto? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, como no hay cómo diagnosticarla, no hay un tratamiento específico. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia es, primero que nada, tener un examen que permita diagnosticarla. Ya. Y si eso ocurre, entonces vamos a poder trabajar en un tratamiento, porque hasta ahora lo que uno hace es que... ¿Mundialmente no existe? No hay un tratamiento específico. Uno dice el tratamiento general de un paciente complicado, o sea, tratar de que tenga la presión normal, de que la función cardíaca se recupere, pero como uno no sabe cómo está evolucionando la función renal, no tienes cómo tratarla. O sea, cuando hay una infección, sea como tú muy bien dices, amigdalitis, infección urinaria en los oídos, cualquier infección, preocupémonos de que esta no avance más allá, porque de repente uno dice, no, una pequeña infección, no. Hay que prevenir las causas. Por eso cuando uno, por ejemplo, a uno le dan antibióticos para algún tipo de infección, tómele, aunque se sienta mejor. Claro, complete su tratamiento, vaya a los controles. Y así se está evitando un problema mayor. Claro, si tiene dolor al pecho, porque el infarto también es una de las causas, vaya a consultar. Claro, exactamente, hay que prevenirlas. Claro, pero también hay que tener mucho cuidado con automedicarse, porque de hecho hay muchos antibióticos, antiinflamatorios que te dicen, vea si usted no tiene alguna falla renal. Justamente, claro, siempre están los riñones entre medio. Sí, es súper bueno tu alcance, porque además hay las sustancias que se eliminan por el riñón y que son tóxicas, pueden causar la falla renal. Claro. Medicamentos, medio de contraste, a veces el veneno de los insectos también pueden causar falla renal. Bueno, la verdad es que diagnóstico precoz renal con el doctor Luis Michea, investigador chileno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Ha sido muy grato conversar. Siempre es bueno aprender desde el punto de vista médico de qué hacer, cómo hacer, cuáles son las medidas a tomar y, por ejemplo, el interés que debemos tener con niños y adultos, que cuando hay una infección, preocúpese, aunque se sienta bien. Exactamente. Termine los tratamientos y los medicamentos del caso, ¿no? Sí, muy bien, eso es. Ojalá que les vaya muy bien con la investigación y se dé con eso. Y que de pronto esta entrevista sirva para que la atención, para que se unan, no sé, cualquier ayuda que ustedes necesiten como investigadores también sea recibida, porque se necesita avanzar. Y nosotros estamos muy entusiasmados porque pensamos que el descubrimiento que tenemos tiene proyección mundial, si esto es un problema global. Entonces creemos que vamos a poder hacer un buen aporte. Doctor, ¿le gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol. ¿Le gusta mucho? Sí. ¿Usted, por ejemplo, soñaría con ir a ver Chile-España? Oh, claro que sí. ¿Chile-Holanda? Sí, me encantaría. Lo puede hacer, doctor, lo puede hacer. Para eso tenemos el crucero mundial que tiene todo incluido.